Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a tejer este hermoso bolso al estilo japonés. Este bolso tiene una medida de 24 centímetros de ancho por 14 centímetros de alto. Vemos que la forma es cuadrada, sin embargo, el bolso cuando se usa toma una forma triangular. Es un bolso súper diferente, con un diseño minimalista, moderno y único. Lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto para tejerlo. Puedes tejerlo aún siendo principiante. Así que quédate hasta el final para mostrarte paso a paso cómo tejer este hermoso bolso. Listo, chicos, para empezar vamos a hacer un nudo deslizado. Pasamos la aguja, ajustamos y iniciamos con 20 cadenetas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esta cantidad de cadenetas va a definir el ancho de mi bolso. Ahora vamos a devolvernos trabajando puntos bajos alrededor de la primera orejita de las cadenetas, ¿sí? Hasta llegar al final. Entonces, por esa primera no, por la segunda. Aquí empezamos haciendo punto bajo. Y nos vamos trabajando puntos bajos a través de todas las cadenetas. Damos altura, tomamos trapillo y sacamos. Vamos hasta la última cadeneta. A medida que vamos tejiendo, vamos acomodando el tejido. Acá ya vamos llegando al final y este es nuestro último punto. Dentro de este punto vamos a tejer 3 puntos bajos en el mismo punto. A medida que vamos haciendo los puntos bajos, también vamos dándole la vuelta al tejido. Aquí ya tengo mis 3 puntos bajos. Y ahora nos vamos a devolver haciendo puntos bajos alrededor de las cadenetas, tomando las 2 orejitas. Hasta llegar al último.
Esta tira la vamos escondiendo dentro del tejido. Bueno, aquí ya vamos llegando nuevamente al último punto y por acá vamos a tejer 2 puntos bajos. Voy tejiendo los puntos bajos y voy dándole como la vuelta al tejido. Y listo, esta sería la base de mi bolso. Esta sería la medida real como del ancho de mi bolso. Quedó con una medida de 22. Bueno, estaba un poquito doblado, puede ser un poquito más. Y bueno, ahora lo que vamos a continuar haciendo es el cuerpo del bolso. Vamos a tejer puntos bajos alrededor de todas estas cadenetas, ¿sí? En espiral. Nos vamos a ir alrededor de todo el tejido en espiral. Y vamos a ir dándole altura a nuestro tejido. La cantidad de vueltas que ustedes den va a definir el alto del bolso. Listo, chicos, aquí yo ya terminé de tejer el cuerpo del bolso. Tejí 9 vueltas en total y el bolso me quedó con un alto de 14 centímetros. Si ustedes lo desean más alto, pueden seguir tejiendo vueltas en espiral. Entonces, aquí donde terminé mi vuelta, vamos a contar a partir de este último punto, vamos a contar 6 cadenetas para empezar a tejer el asa. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Voy a tejer esas 6 cadenetas. Estas 6 cadenetas van a definir el ancho de mi asa. Y 6, listo. Aquí ya tejí los 6 puntos bajos en la cadeneta. Voy a terminar con una cadeneta al aire y voy a darle vuelta a mi tejido. ¿Qué voy a hacer? Me voy a devolver tejiendo 6 puntos bajos por estos huequitos, ¿sí? Punto bajo, tres, 4,
5 y 6. Termino nuevamente con una cadeneta al aire y giro mi tejido. De esa manera voy a ir tejiendo el asa hasta lograr una altura de 20 centímetros aproximadamente. Entonces debo tener en cuenta que siempre voy a tejer 6 puntos bajos y termino con una cadeneta al aire. Cada vez que termine una fila voy a girar mi tejido. El asa va a ir doblada, entonces debemos darle una altura que sea adecuada. Acá voy midiendo. Va en 13 centímetros. Bueno, se me acabó acá el trapillo. Vamos a hacer esta unión. Termino acá con la cadeneta al aire
y voy a tomar el nuevo trapillo. Y ahora acomodo estas tiritas que me quedaron acá. Ahora las escondo dentro del tejido. Vamos midiendo. Y esta sería la altura total de la primera asa, de 19 centímetros de alto. Recuerden que esta asa va doblada como la estábamos midiendo. Entonces aquí ya terminamos de tejer nuestra primera asa y vamos a pasar a tejer la segunda. Cortamos y sacamos la aguja para empezar a tejer la siguiente. Voy a contar 6 puntos, 6 cadenetas a partir del otro lado de mi bolso, donde voy a empezar a tejer la otra asa. Entonces ya conté las 6 cadenetas y voy a empezar a trabajar puntos bajos sobre estos 6 puntos. Llevo 4, 5 y 6. Una cadeneta al aire, giramos el tejido
y debemos tejer igualmente los 6 puntos bajos. El asa se teje de la misma manera que tejimos la otra. Y solo cogí una, cojo las dos y listo. Me falta un punto bajo. Listo, 6 y cadeneta al aire. Giro el tejido y voy a ir tejiendo puntos bajos como lo hice con la otra asa. Listo. Lo único que va a cambiar con esta asa es que la vamos a tejer más larga que la otra. Vamos a tejerla de 39-40 centímetros aproximadamente. Acá ya terminé de tejer toda mi asa. Me quedó con un alto de 39 centímetros. 39 centímetros. La idea es que quede más o menos del doble que la otra asa. Cortamos, sacamos la aguja y listo. Vamos a tomar una aguja lanera, pasamos el trapillo y lo que vamos a hacer es empezar a tejer el asa, a coser el asa junto con la base. Entonces voy a contar, voy a ubicar las 6 cadenetas en la base de mi bolso para saber dónde tengo que tejerlas. Entonces empiezo, paso mi aguja por la cadeneta de la base del bolso, saco y voy a tejer con la parte de arriba de el asa. Tejo la base con el asa y me voy tejiendo sobre cada punto, cada uno de los 6 puntos que identifiqué en la base y aquí me estoy enredando. Por aquí no era, perdón. Es por la parte de atrás por donde debo pasar mi aguja. Entonces paso por la parte de abajo y paso por la parte de arriba. Paso por la parte de abajo y paso por la parte de arriba. Creo que dejé un pedazo de trapillo muy corto para la cola. Pero bueno, así seguimos. Me falta un punto y listo. No me sale, lo saco y lo paso nuevamente hacia adentro.
Listo, aquí ya terminé de tejer esta asa y voy a pasar a la otra. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Con ayuda de la aguja lanera vamos a unir el asa con la base del bolso. Yo ya vi que los 6 puntos que vamos a tejer y vamos a empezar a unir. Entonces paso por la parte de abajo y paso por la parte de arriba. Así voy pasando por cada uno de los puntos. Que quede bien ajustado para que no se vaya a soltar. Me falta uno más y termino. Listo, chicos, aquí básicamente ya terminé de tejer el bolso. Como pueden ver, si paso el asa más larga dentro del asa más pequeña, el bolso me va a tomar una forma triangular y lo vamos a usar de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es esconder todas las tiritas que nos quedaron. En esta última parte vamos a darle los detalles finales al bolso y vamos a esconder todas estas tiritas que nos quedaron. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a necesitar es una aguja que sea un poco más delgada que la que teníamos, con la que veníamos trabajando, y por dentro del tejido vamos a empezar a esconder todas estas tiritas. Escondemos y vamos a cortar. Acá cortamos que nos quede bien cortica para pegarla con un punto de silicona. Esta silicona o este pegante que estamos usando es ideal para pegar telas. De esta manera vamos a ir escondiendo todas las tiritas que nos quedaron sueltas. Tratamos de esconderla lo que más podamos dentro del tejido. Y al final cortamos.
Acá vamos a hacer como una especie de nudo de seguridad. Para que no se nos vaya a zafar. Y ahora sí, vamos a esconder el pedacito que nos sobra. Cortamos, pegamos y listo. Ahora sí, tenemos listo nuestro bolso tejido. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado este tutorial. Recuerda suscribirte a mi canal, comentar y dar like.